Estamos en directo en todo el país. Nos comunicamos con el número telefónico 999-1314. La historia argentina entre 1976 y 1983. Una visión de los hechos. Para entregarle a usted elementos que pueda incorporar a lo que ya conoce, a lo que ya piensa y sacar sus propias conclusiones. Este es el segundo capítulo. Señor director, por favor. El país es dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Cada región tendrá su LRD, lugar de reunión de detenidos, clave usada por las fuerzas de seguridad para nombrar a los campos de concentración. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas pudo constatar la existencia de más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad. La Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, La Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, La Ribera, son solo algunos de ellos. Puede hablar de represión, hubo una guerra, y una guerra legal, legalmente declarada. Que en esa guerra se cometieron excesos, era cuestión de investigarlos, pero de investigarlos sin parcialismo. Quiero aclarar que durante el tiempo de la guerra hubo 400 condenados entre las Fuerzas Armadas y de las policiales, precisamente por haber cometido excesos. No fueron excesos, no fue gente a la que se le iba la mano, sino que fue un plan muy burocráticamente organizado. Había un conjunto reducido de personas que podían decidir sobre la vida o la muerte de los desaparecidos, y esa decisión no salía de las manos de ese conjunto de 10 o 15 personas que eran los jefes operacionales, lo cual hace suponer, y hay un montón de evidencia sobre esto, que cada caso era analizado con un expediente detrás y una evaluación y una decisión a la que alguien seguramente ponía su firma. El método de la desaparición de personas, llamado en Europa la conocen como la muerte argentina, porque es la primera vez que se realiza este sistema en gran cantidad de personas. Este nuevo sistema represivo consistía primero en el secuestro de la persona perseguida. Si no era conseguida esta persona, se secuestraba a su familia, principalmente a su esposa o a sus hijos, a los cuales se los torturaba para que dieran los datos donde se encontraba el perseguido, hasta que realmente se sacaban esos datos o no se obtenían esos datos, y muchas veces han desaparecido también esos parientes. Claro, porque la gente cuando era detenida, que es la gran confusión que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que trate de ponerse de la manera más favorable. Fue un régimen de verdadero terror, donde no se respetó la vida humana, no se respetó la dignidad humana. Hay cosas peores que la muerte, la violación, la tortura sistemática. Yo no quiero recordar porque hay cosas muy tristes, pero todos sabemos lo que fue el colchón eléctrico, la parrilla, el submarino, es decir, meter en el agua es una cosa tan horrible, el sentirse ahogado, y otras peores, de tipo moral, el castigar padres o hijos para que uno cumpliera con la función fundamental que era delatar. Yo estaba sobre espaldas en un calabozo con Claudia Falcone, que tenía 16 años, a mi costado estaba Pachito López Montaner, de 15 años, Horacio Húngaro, Daniel Racero, María Clara Ciocchini, todos compañeros de la coordinadora. Yo tuve la particularidad por ahí que me aferré mucho a Claudia por el hecho de estar con la que hablaba continuamente. La mayoría te decía, ni bien entras, bueno, ahora vas a ir a la máquina de verdad, a ver, y la mayoría la pedía como máquina de verdad porque creía que era en una aguja que marcaba y
Entonces uno la pedía y cuando se iba encontrando en el cuarto y veía que estaba siendo desnudado y veía que estaba siendo atado, que no era tan así, cuando empezaban los golpes o cuando empezaba en la picana, uno se encontraba con que, porque no era un nombre al principio ni qué actividad podía tener uno, la mayoría de los casos no había posibilidad, sino que se encontraba enseguida con la carne quemada y con los dolores encima. La mayoría de nosotros por ahí tuvimos la complejidad encima que nos tocaba hombres muy feroces por placer mismo, desde el lobo vides. Entonces que la primera instancia era arrancarte las uñas por ahí con alguna tenaza, y después volvías a la celda todo quemado, ya sin poder, y ahí, bueno, recién podías encontrarte con la voz de otro que te iba diciendo en dónde uno estaba, pero ya uno lo había descubierto. Y cuando me vienen a buscar para trasladarme a la noche, le pido a un guardia que me deje verla. Y me dejan verla y bueno, y por ahí eso, porque yo ya lo había discutido con ella, porque ella, Claudia, ¿no? Uno piensa 16 años, decía que no podíamos conformar una familia porque había sido violada por atrás, por adelante. Por ahí eso no lo ponía de relevancia, le digo, dejate de bromar. Giraba en torno a eso, después decía, bueno, recordame siempre. Y cuando me vienen a buscar, me llevan y que te gritan, recordanos. Y bueno, eso que te vas para siempre. Y algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Yo no sé por qué, pero si se lo llevan, quiere decir que Sí. estaban en algo. Algo estaban. O sea, algo inocentes estaban. no son. Limpieza general, eso hay que hacer. Como en nuestra época éramos jóvenes, la llevábamos, Había otra ¿no? cosa, había una había cosa, otro candor. había respeto. Y ahora se ha perdido el ante respeto. Se ha perdido el respeto y un montón de otras cosas más. Mire, No mire, sé se si le la van a- están llevando en ese camión. Ah, se lo están llevando, sí. ¿Qué? Ah, la patita como la mueve. ¿Dónde va? Por ahí va, ¿no? Ah, Está... ¿Qué Qué querés? bueno, ¿Qué ah, querés? No puedo hacer nada yo, pibe. algo habrán hecho. Qué lindo país, ¿eh? En esos años sí hubo, digamos, todo un giro absolutamente militarista por parte de lo poco que quedaba de las organizaciones guerrilleras, lo cual favoreció el exterminio por parte de la dictadura. Y digamos, una conducción en el exilio de Montoneros que mandó al matadero, a morir inicuamente a una cantidad de gente valiosa. Es decir, hubo mucho desprecio por la vida de los militantes. ¿Quién podía decir que no iba a ser Pedro para negar 3 veces? ¿No? Este es el asunto. Y la única forma de evitar eso, y nadie puede garantizar antes de pasar por la tortura que no va a hablar, la única forma de evitar eso era morir antes de la tortura. Y allí fue que se estableció, para los miembros de la conducción, la obligatoriedad de la pastilla de cianuro, para no entregarse vivo. La conducción recibió una crítica generalizada de la organización
Y la crítica consistía en decir que se establecía un privilegio para los miembros de conducción. Que los miembros de conducción, teniendo pastillas de cianuro, tenían el privilegio de no ir a la tortura. Y el resto de los militantes no tenían ese privilegio. Y allí fue entonces que se decidió generalizar el uso de la pastilla de cianuro para evitar la delación en la tortura. Vamos a empezar por un principio. La estrategia nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente, es tomar el poder con el mínimo costo posible. Porque cuando uno ve a Firmenich o a Galimberti, bueno, ese retrato que desde el poder se intenta dar de lo que fue la militancia revolucionaria aparece confirmado, porque esa gente es realmente repulsiva. Pero esa no era el conjunto de la militancia. El conjunto de la militancia era otra clase de gente. El gobierno militar impone una rígida censura a los medios gráficos radiales y televisivos. Obviamente del general Llamas nunca más nadie se acordó, y Julio Cortázar sigue siendo la memoria de él ya sigue siendo un monumento vivo a la literatura argentina. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Yo tendría más o menos 6 años, 7. Yo me acuerdo que gritaba contenta, ¿viste? ¡Viva el flaco Videla! En el colegio, en las reuniones así con los compañeros. Entonces yo decía, pensándolo años más tarde, yo decía, ¿cómo pude ser tan basura? Mira cómo pensaba yo. De decir eso mientras a mi papá lo estaban matando en esa fecha de pronto. Entonces es como que de repente yo, por ejemplo, me imagino el dolor de mi mamá escuchando a su hija diciendo ¡viva Videla! Y teniendo que callarse la boca y no poder decir, Marilita, no, esto es así, ¿entendés? Y para seguir de repente viviendo, bueno, tener que dejarme... Durante 1976, la guerrilla notablemente desarticulada realiza cruentos atentados que eran evidentemente acciones desesperadas. La joven montonera Ana María González coloca un explosivo bajo la cama del jefe de la Policía Federal, general Cesario Cardoso, quien muere en el acto. El 2 de julio, otra bomba, colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, causa la muerte de 18 personas, quedando heridas otras 66. El 19 de julio, cae abatido por las fuerzas de seguridad el jefe máximo del PRT-ERT, Mario Roberto Santucho. Yo no creo que haya violencia mala y violencia buena. Yo creo que la violencia es mala. No creo que haya asesinatos justos. Yo creo que el asesinato es injusto. Yo no necesito matarlo a Macera. Macera necesita matarme a mí. Yo puedo vivir con Macera. A mí me encantaría vivir con Macera preso. Es una lástima que no pueda vivir con Macera preso. Hice todo lo posible de que Macera estuviera preso y lo hago todavía hoy. Tampoco creo que el asesinar a... ya no a un sargento en un barrio en la provincia. El asesinar al jefe de la policía no sirve para nada, porque abajo del jefe hay un subjefe. Y abajo otro, y otro, y otro, y otro, y nunca vas a poder llegar a matar a todos. Y aparte, porque se supone que somos mejores, ¿no? Y sería bueno demostrarlo. En febrero se produce la primera huelga de importancia contra la dictadura militar. Los trabajadores de Luz y Fuerza paralizan las centrales de Capital y Gran Buenos Aires en protesta por el despido de sus dirigentes gremiales. En estas circunstancias, es secuestrado por las fuerzas de seguridad Oscar Smith, líder de Luz y Fuerza. Nunca más se supo de él.
El 17 de marzo, el episcopado argentino, ante el insistente reclamo de los familiares, se dirige en un ambiguo documento a la Junta Militar, haciendo mención por primera vez al drama de los desaparecidos. La jerarquía tuvo una actitud complaciente para con el régimen. Hubo honrosas excepciones, como la del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, muerto en un sospechoso accidente. También los sacerdotes palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio por un grupo de tareas y la prédica permanente y comprometida de obispos como Jaime de Nevares y Miguel Esaine, entre otros. Ahora, ¿por qué la iglesia es señalada como inoperante? Hablar se hablaba, pero no estaba acompañado por la actitud que hubiese sido, a mi entender, necesaria. No fue la misma actitud la que se tuvo con el proceso, donde la vida humana no valía nada, que la que se tuvo con Alfonsín, con el tema del divorcio. También hubo gente de una valentía, Jaime de Nevares, que hemos enterrado este año. Este es el primero. Cualquier otro obispo que quiera compararse le queda muy atrás, a mi entender. Y después, sin duda, Monseñor Nova y Esaine, que conformaban el trío. Después veníamos otros, pero más atrás. Las madres me echan en cara que salvé 3. ¿Por qué no salvó 30.000? Porque yo no iba a Lesma a buscar gente. La gente que salvé es la que vino a buscar ayuda, y fueron 3. Lo que les puedo decir muy claramente es que si nos hubiéramos puesto fuertes, como nos pusimos al final del 78, bueno, si nos hubiéramos puesto firmes antes, ¿cuántas vidas hubiera podido salvar? Y el 30 de abril de 1977, 14 madres fuimos a la plaza por primera vez, nos sentábamos todas en un mismo banco, veníamos temprano, algunas llevábamos un tejido, yo venía de La Plata, que era muy lejos para mí, que nunca había salido de mi barrio, de mi pueblo pequeño, era como, me acuerdo que me había hecho 2 batones, porque dije, ¿cuánto voy a venir? Unos pocos días, porque van a aparecer los chicos, ¿cómo no nos vamos a encontrar? La policía vino con los palos y dijo, señoras, hay estado de sitio, caminen, acá no se pueden quedar, caminen, caminen, caminen. Y nos fue pegando y nosotras fuimos caminando. Nos llevaron hasta el monumento a Belgrano y ahí nos permitieron caminar, pero no alrededor de la pirámide. Hasta que después de mucho pelear, de muchos días, conseguimos caminar alrededor de la pirámide. Yo quiero decir que Azucena era la madre que organizó a las madres. En octubre de 1977 se hacía la primera marcha a Pía Luján. La iglesia preparaba una marcha de 1 millón de jóvenes, nosotros dijimos, tenemos que ir. Dijimos, ¿cómo nos vamos a encontrar? Unas en un lugar, otras en otro. Pañuelo en la cabeza está bien, porque de noche las cabezas se ven, aunque sea tarde. Ay, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos que todas teníamos guardado, así que el primer pañuelo fue un pañal de los chicos. Viene diciendo que tiene un hermano desaparecido, era un chico rubio, como todos saben, muy jovencito, que se llamaba Gustavo Niño, y que no tenía madre, y que no tenía padre, y que quería hacer la denuncia del hermano. Nosotros decíamos, ay, cuídate, que tenemos miedo que te lleven. Y le decía, no, no me va a pasar nada. Cuando estábamos reuniendo dinero para la solicitada, el 8 de diciembre de 1977, este hombre que no era otro que Alfredo Astiz, entró a la iglesia Santa Cruz con un grupo de hombres y besando a las personas que había que secuestrar, porque eso fue lo que hizo, las marcó para que cuando salían de la misa, en la que también se juntaba dinero, se provocara y la Marina hiciera el secuestro, la Marina junto con algunas otras fuerzas, de una monja francesa, un grupo de jóvenes, y Esther Balestino de Cariaga y Mari Ponce, que estaban en la misa. Fue tremendo, fue terrible, ese día fue fatal. Con Azucena estábamos desesperadas, yo decía, Azucena, hay que parar la solicitada, ella me decía, no, Eve, tenemos que hacerla. 8 de diciembre de 1977, el día 9 fueron a buscar, secuestraron a una monja, Leonie Duque, en la misa. Alice Dumont, que era la que realmente nos acompañaba, la secuestraron al otro día, y el 10 de diciembre, el día que salía la solicitada, el 10 de diciembre de 1977, cuando Azucena va a comprar el diario a la esquina de la casa, también la secuestran a ella. La secuestraron, la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí fueron violadas, torturadas y asesinadas. Y el famoso, desgraciadamente famoso asesino, Capitán Astiz, que se infiltró en las filas de las madres para provocar el secuestro, con el fin de desarticular el movimiento, cosa que no consiguió, porque nos dimos cuenta que no podíamos abandonar la plaza. Al otro jueves fue muy difícil volver, solo 21 madres subimos otra vez a la plaza, pero le ganamos la batalla y no pudieron con nosotras, ni creo que van a poder. El desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z.
Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Muchas mujeres fueron secuestradas embarazadas y dieron a luz en los campos de concentración. Sus hijos se transformaron en parte del botín de guerra y fueron entregados a las familias de los represores o abandonados en institutos de menores. Las abuelas comienzan la búsqueda de sus nietos. En esa situación sociopolítica que se vivía del 76 en adelante y un tiempo antes también, nosotros los padres teníamos bastante temor de lo que pudiera ocurrirle a nuestros hijos justamente en base a ese compromiso que tenían. Y todo eso fue preparándonos para ver cuándo desgraciadamente nos iba a tocar a nosotros la desaparición de un hijo o de una hija, hasta que nos tocó. Y ahí es cuando cada una fue buscando un camino personal, individual, desconocido, no había nada escrito al respecto, nadie había dicho qué había que hacer cuando en la Argentina desaparecieran 30.000 personas. Y así me incorporé entonces a lo que ya existía como grupo primario de abuelas de Plaza de Mayo, que tiene como nacimiento octubre de 1977. La realización del Campeonato Mundial de Fútbol se convierte en una prioridad para el gobierno, que espera sacar réditos políticos de este hecho deportivo. Comienza la construcción de las polémicas y costosas autopistas. Se crea el EAM, Ente Autárquico Mundial 78, con un presupuesto ilimitado. Se remodelan aeropuertos, se construyen estadios y las modernas instalaciones de Argentina Televisora Color. Todo en tiempo récord. Los enviados de la televisión francesa visitan a las madres en su habitual ronda de los jueves. El 25 de junio de 1978, Argentina se consagra campeón mundial al vencer en la final a Holanda por 3-1. El único gesto que se recuerda medianamente de protesta, porque se concretó a medias, fue el de la selección holandesa, que en el acto final, en la ceremonia final del Mundial 78, en el Hotel Plaza, se negaron a recibir un premio por subcampeones de manos del general Videla. Los festejos duran varios días e incluyen una numerosa demostración de agradecimiento al general Videla, quien debe salir a saludar en el balcón. El campeonato costó 520 millones de dólares. 4 años más tarde, España, construyendo el doble de estadios que la Argentina, gastará la mitad. A partir de julio, se agrava la situación con Chile. A ambos lados de la cordillera se exaltan los sentimientos nacionalistas. En diciembre, la situación se torna grave y parece haber una real amenaza de enfrentamiento bélico. Más o menos en el año 78, yo vuelvo a Argentina y compongo, por el problema en la posibilidad de guerra entre Chile y Argentina, yo compuse Sobre el Pido a Dios. Ahí volví a tener problemas porque fue una canción muy prohibida. Volví a tener otra reunión en el cuerpo de ejército donde la gente me decía que yo no podía cantar una canción de paz en época de guerra. Fue una canción que la gente lo empezó a tomar como himno, así que llegó un momento, a fines del 78, principios del 79, donde yo no lo podía cantar, pero la gente lo cantaba solo
solas, ¿no? en los conciertos. A los observadores políticos internacionales no se les escapa que tanto el general Pinochet como a su colega Videla les conviene distraer a sus pueblos con un probable conflicto externo. Finalmente la media Juan Pablo II y de su enviado, el cardenal Antonio Zamoré, evitó la tragedia. El 27 de abril de 1979, pese a las prohibiciones, se cumple el primer paro general contra el gobierno militar. Bueno, fueron momentos muy difíciles, donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos. La CGT no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral, compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. Y lógicamente, los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que tuvieron que ir buscando todo aquello que hiciera a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. En julio llega a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La comisión recorre el país recibiendo miles de denuncias sobre desapariciones y torturas. Antes de partir, entrega a Videla sus recomendaciones preliminares. Entre otras cosas, el documento dice: la violencia ejercida por los grupos terroristas encontró una similar y aún más enérgica respuesta por parte de los aparatos de seguridad del Estado, que ocasionó graves abusos al intentarse suprimir la subversión, prescindiendo de toda consideración moral y legal. Aprovechando la coincidencia de la visita de la Comisión con el triunfo argentino en el Mundial Juvenil de Fútbol del Japón, el gobierno lanza el eslogan: los argentinos somos derechos y humanos, e induce a los hinchas que festejan por las calles de Buenos Aires a que vayan a la sede de la OEA y agredan a los familiares que forman largas colas para hacer sus denuncias, acompañados por el obispo Jaime de Nevares. El Banco de Intercambio Regional, la entidad bancaria privada más importante del país, debió ser liquidado por el Banco Central ante la falta de solvencia. La del BIR será solo el inicio de una larga serie de quiebras de entidades financieras y grupos industriales como Greco, Sacetru y Odone. Ante la sensación de desconfianza, el gobierno debió salir en auxilio del sistema bancario, lo que provocó una importante disminución de las reservas y un notable aumento de la deuda externa. Por fin llega la televisión color a la Argentina. Muchos compatriotas marchan hacia las fronteras a comprar por lo menos 2 televisores. Empieza la época de la plata dulce. No es cierto, como se ha dicho en muchos discursos, que la deuda externa argentina no tenía contrapartida, que se había utilizado para financiar gastos en el exterior o importaciones inútiles o superfluas, y de ahí nace el tema de la plata dulce, que, bueno, yo de todas maneras prefiero que sea dulce y que no sea amarga, ¿no? Pero era un término inventivo, era un término despectivo que se inventó, como para decir que se había llegado a un exceso. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fuera a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población. En octubre, el gobierno de Videla recibe un duro golpe internacional. Al argentino Adolfo Pérez Esquivel le es otorgado el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Esto fue una gran conmoción cuando se entera el gobierno.
tarda 36 horas en reaccionar. Y cuando lo hace de la peor forma posible. En lugar de reconocer sus errores, comienza a criticar al Comité Nobel. Primero hubo muchos medios de comunicación que hablaban que yo era brasilero, paraguayo, uruguayo, chileno, pero no argentino. Seguido, la censura era terrible. Newsweek, una revista norteamericana, publica como mi foto en la tapa, y ni bien eso sale, pasa el ejército y la policía levantando, secuestrando todas las publicaciones. Era una censura sistemática. A los 2 días tengo un atentado, me quieren asesinar. En Argentina, en marzo de 1981, se produce el recambio presidencial. Asume el general Roberto Viola. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, es reemplazado por Lorenzo Sigó. Pero el proceso se empezó a votar hacia el año 81, cuando venía la renovación del general Videla al general Viola. Ahí se produce un impasse de algunos meses que fue muy destructiva porque se devalúa la moneda, se aumentan los problemas, se aumentan las presiones contra el gobierno. Viola intenta una tibia apertura política sin alterar el funcionamiento del aparato represivo. Habría un margen muy estrecho de maniobra para su gobierno, dado el hecho del tiempo transcurrido, en el cual no se ha podido brindar un esclarecimiento a la familia de Hidalgo Solá. No, yo no he dicho en modo alguno de que hubiera márgenes de maniobra estrechos. Yo lo que quiero sostener sobre el particular, que permanentemente y fundamentalmente en el caso de Hidalgo Solá, quise dejar una expresa constancia sobre que realmente representaba un hombre al cual se lo consideraba integralmente una expresión o un integrante del proceso, que el gobierno realizó todas las actividades posibles a efecto de poder determinar las responsabilidades o la suerte, el paradero del embajador Hidalgo Solá, que no existía en modo alguno estrechos márgenes ni limitaciones para efectuar las investigaciones que correspondieran. Lo que sí ha sucedido que los resultados, en ese caso, como en muchos otros, han sido realmente malos. En julio, a propuesta de la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el MID, la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente, deciden formar la multipartidaria para luchar por el retorno a la democracia. La multipartidaria fue una experiencia importante que demostraba que frente a la dictadura sabíamos elaborar comunes denominadores con el propósito de ver si recuperábamos la democracia. El comandante en jefe del ejército, general Galtieri, declara: las urnas están bien guardadas. El 7 de noviembre, bajo el lema Pan, Paz y Trabajo, unas 10.000 personas, conducidas por Saúl Baldini, marchan hacia la iglesia de San Cayetano, en el barrio de Liniers. Se suceden las devaluaciones del peso y el ministro de Economía, Sigot, declara: el que apuesta al dólar, pierde. La moneda norteamericana, que se podía adquirir por 2.000 pesos en enero, cuesta en diciembre 10.000. Se desata una crisis interna. Viola es obligado a renunciar argumentando motivos de salud. Tomará su lugar el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien se convierte en el tercer presidente de la dictadura militar. Si así lo quisiere, Dios y la patria me lo demás. Al asumir, anuncia que sus 2 prioridades serán terminar el Hospital de Niños y la Biblioteca Nacional. En el gabinete de Galtieri se destacan el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, el de Economía, Roberto Aleman, y el de Acción Social, vicealmirante Lacoste. El general Galtieri tiene aspiraciones políticas. Lanza el 12 de febrero de 1982 un autodenominado Movimiento de Opinión Nacional, destinado a ser la herencia del proceso. Galtieri estrecha los vínculos con el gobierno conservador de Reagan, aumentando la participación militar argentina en la lucha contra el gobierno sandinista y las guerrillas salvadoreñas.
Confiado en las que creían excelentes relaciones con los Estados Unidos, los miembros de la Junta Militar deciden poner en marcha un plan para recuperar por la fuerza las Islas Malvinas. La fecha del operativo se había fijado en principio para el 9 de julio. A mediados de marzo, el equipo de tropas especiales, llamado Los Lagartos, desembarcan en las Georgias. A los pocos días, los Lagartos, a cargo del capitán Astiz, se rinden ante una patrulla británica sin disparar un solo tiro. El 30 de marzo nosotros los veníamos preparando desde hace tiempo. Hubo mucha lucha de por medio, movilizaciones, llegadas a la Plaza de Mayo. Pero ese día sabíamos del voltaje existente en el pueblo, en el ansia de la democracia. Nos miramos con el compañero Pérez, no entendíamos nada. Pide a Pink Floyd, los Rolling Stones y hasta a los Beatles, porque cantaban en inglés. Pero las 500.000 hectáreas de la Patagonia permanecen en manos de sus británicos dueños. Los medios de comunicación se vieron obligados a difundir el olvidado repertorio nacional. Este fue el origen de la revalorización del rock nacional. El mismo 2 de abril fueron bloqueadas las cuentas bancarias argentinas en Londres. Al día siguiente, la primer ministra Margaret Thatcher anunció el envío de la flota británica. El plan 1/82 de Coatlansur, es cierto que era el comando conjunto que comandaba el almirante Lombardo, del cual nunca nadie se habla, pero que era el responsable de todas las operaciones, comenzaba con dos presupuestos. Primero, que los ingleses no iban a atacar; segundo, que los Estados Unidos se iban a mantener neutrales. Bueno, esa es una evaluación estratégica totalmente errónea. Sobre ese punto que hizo la guerra. El 30 de abril, Reagan anuncia formalmente el apoyo de los Estados Unidos a Gran Bretaña. Tras la decisión norteamericana, Inglaterra se lanza al ataque. El 1 de mayo comienza el bombardeo contra Puerto Argentino. ¿Sufre mucho el frío, por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo hace para protegerse del frío? La ropa. Después tenemos el abrigo que le dice... ¿Piensan en la posibilidad de un combate? No sé. Los norteamericanos estaquean a su gente. Y comían todos. Lo que pasa es que las circunstancias de la comida eran muy difíciles. Un submarino inglés hunde al crucero General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de combate. El saldo fue de 368 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos. El barco argentino había sido localizado por los ingleses gracias a la información satelital suministrada por los Estados Unidos. La Fuerza Aérea Argentina responde hundiendo varios barcos ingleses. En las ciudades más importantes del país. El primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. El 15 de mayo las tropas inglesas inician su implacable avance sobre Puerto Argentino. El gobierno oculta la información. Los comunicados militares son invariablemente victoriosos, pero en realidad la superioridad británica, con el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN, es absoluta. No se olvide, yo lo voy a reafirmar, que nosotros quizá no dispongamos de todos los medios técnicos que el enemigo dispone, pero tenemos un sostén, llamémosle así, o un impulso espiritual que es muy especial. El 11 de junio llega el Papa Juan Pablo II en misión de paz. 1 millón de personas lo reciben al grito de "Queremos la paz". Al día siguiente, cuerpos de paracaidistas, guardias escoceses, galeses, infantes de marina y mercenarios gurkas
lanzan el asalto final sobre Puerto Argentino. El 14 de junio, el gobernador Menéndez anuncia a Galtieri que no hay otra alternativa que la rendición. El presidente le contesta que no importan las bajas y que si estamos mal, los ingleses están cansados. Se puede contraatacar. Sugiere pelear hasta perder las 2/3 partes de las tropas. Esto hubiera significado unos 8.000 muertos. Cavallo, ministro, presidente del Banco Central de la República Argentina. Además, desde la época, Cavallo, desde la época del general Viñones, perdón, desde la época del general Viola, era funcionario del Ministerio del Interior y llevaba adelante funciones de, digamos, de Secretaría Económica. Ante la debilidad y decadencia del gobierno militar, los medios gráficos comienzan a hacerse eco de las denuncias de los familiares de los desaparecidos. Y el horror, si no conocido, al menos intuido por la mayoría, toma estado público. Yo no sé las ideologías políticas que mi papá tenía. Yo sé que eran ideologías de vida, ¿no? De vida. Y eso a mí me alcanza para decir, bueno, yo no sé de repente si mi hijo me hubiera pegado, si yo me hubiera ido de casa, no sé. Pero yo sé que a mi hijo lo mataron por vivir. Entonces eso yo lo tengo acá y yo se lo agradezco profundamente a mi papá. Creo que no me importa la ideología, él quería vivir. Y lo mataron por vivir y eso es lo que yo tengo y por lo que yo no me voy a callar más, ¿entendés? Y bueno, eso. Por su parte, los peronistas, en un congreso nacional partidario, proclaman el binomio Ítalo-Luder de Olindo-Vittel. El 23 de septiembre, el gobierno militar sanciona la ley 22.294, que establecía una verdadera autoamnistía y prohibía la investigación y el juzgamiento de los hechos vinculados a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en la represión. El peronismo, a través de su candidato a presidente, el doctor Ítalo-Luder, acepta esa ley de amnistía diciendo que era un derecho adquirido por ellos y que ninguna ley posterior, aun cuando la anulara, iba a anular los efectos de esa ley de amnistía. Esa era la tesis. El candidato radical, que era el doctor Alfonsín, anuncia que en el acto, si fuera elegido, lo iba a anular, iba a derogar esa ley. El 27 de octubre, al pie del obelisco, el radicalismo cierra su campaña. Ante unas 800.000 personas, Raúl Alfonsín concluye su discurso con el preámbulo de la Constitución Nacional. Al día siguiente, en el mismo lugar, el peronismo reúne casi 1 millón de personas. El discurso moderado de Luder contrasta con la actitud violenta de Herminio Iglesias, la famosa quema del cajón. El 30 de octubre de 1983, millones de argentinos estrenan sus DNI. Reciben con orgullo el sello que certifica la votación. Tras tantos años de proscripción, nadie quiere dejar de ejercer su derecho. Para sorpresa de muchos, se impone el candidato radical con el 52% de los votos. El 10 de diciembre termina la dictadura militar. Asume Raúl Alfonsín en medio de la alegría popular. En las plazas de todo el país, radicales, peronistas y socialistas comparten los festejos. La dictadura se iba dejando tras de sí las ruinas de un país arrasado. Y el eco de un discurso oficial que durante años había hecho creer que la utopía era sinónimo de estupidez. Eran muchas las urgencias, las demandas, las necesidades en diciembre de 1983. Pero también era muy grande la esperanza de todo un pueblo en revertir la pesada herencia. Conocer, buscar la verdad. No es tarea fácil, tampoco es imposible. Aquí están los testimonios, los recuerdos de fechas y de imágenes, y su propio análisis, que es el que más vale. Sea cual fuere, no importan las diferencias que tengamos. El tema central es poder reflexionar
con honestidad intelectual. Nos reencontramos.